Quiero hablar un tema importante que nos ayuda mucho a entender sobre lo que vamos a comenzar también a dar en la Escuela de Liberación. Esta enseñanza, este libro es una pincelada, porque vamos a profundizar mucho más allá en lo que es la Escuela de Liberación, todos los temas. Vamos a derribar los altares. Vamos a orar también en la Escuela de Liberación por peticiones. Vamos a dejar un cierto día que vamos a orar por esas peticiones, las vamos a colocar ahí para derribar los altares. Todo se lo vamos a hacer, por eso que se viene algo muy hermoso, un tercer nivel que va a ser de mucha profundidad. Ataduras del alma. Cuando hablamos de ataduras del alma, pueden ser por diferentes áreas. Si usted ahí se fija que hay una cadena, que hay un nudo, y a veces hay nudos que son, no sé si a usted le ha pasado cuando a usted le ha costado desatar un nudo, que hay muchos nudos y le cueste y hasta queda sin uña y a veces ni puede desatar un nudo. Al mundo espiritual, las ataduras son lo mismo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Ata las áreas emocionales. Mire qué dato interesante. Toda atadura, el enemigo ata las emociones. Si el enemigo logra atar una emoción tuya, te va a atar el espíritu, el alma y el cuerpo, porque los tres están en el ser tripartito. Entonces toda la área de emoción está hablando del alma, porque las ataduras van en las emociones y las emociones están en el alma. Entonces dentro de un espíritu se hace un altar, luego se va al alma, a las emociones y luego al cuerpo, consecuencia de todas las otras tres anteriores. Entonces importante es saber de estas ataduras del alma. Toda atadura del alma se va a producir también como vínculos, que son ataduras que te ponen límite. Ejemplo, el salmista decía: bendice alma mía al Señor. El Salmo 103, verso 1. El salmista en un momento de angustia decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. El salmista en un momento en que necesitaba de la ayuda de Dios, escribe este salmo diciendo: bendice alma mía a Jehová. Otro salmo también expresa: adora a Jehová, alma mía. Alma mía, adora al Señor, que está ordenándole a su alma. Esa palabra alma es la palabra nefesh del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento del Salmo. Nefesh, alma mía, que quiere decir una voluntad, un ánimo, una persona, algo, un nefesh, que está en las personas que muchas veces no pueden avanzar porque están viviendo un momento difícil. Ahora, para poder sanar, es importante reconocer el estado, que es lo primero. Porque en el mundo espiritual existen los cazadores de alma. Mire qué importante estos términos y estos nombres que están en la palabra. Hay cazadores de alma. Salmo 91, verso 3, porque Él te liberará del lazo del cazador y de la peste, de la pestilencia mortal. Existen cazadores de alma, son espíritus, que los cazadores de alma pasan a ser grados de potestades, que está también el liberar del lazo del cazador. ¿Qué significa el lazo del cazador? Que el enemigo, a través de algún espíritu de grado de potestad, tu área emocional la hace como un lazo. Y volvemos al punto de la enseñanza de las ataduras del alma. ¿No será que a lo mejor esa atadura sea del lazo del cazador que tú estés lidiando? Y a lo mejor tú piensas en un espíritu mundo, solamente una enfermedad, un problema económico, pero no se trata solamente de eso. Puede ser una atadura del lazo del cazador. Mire todo la revelación que está con esto, porque a lo mejor muchas veces nosotros reprendemos al demonio y pensamos que a lo mejor es un demonio de enfermedad que vino a atormentar un espíritu mundo. Pero a lo mejor no es un demonio que esté ahí en esa enfermedad, sino si es una atadura del lazo del cazador. Entonces ahora usted va a cambiar su oración y va a expresar toda atadura del lazo del cazador que has querido atar mi salud o mi economía o mi bienestar
sea quitada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire qué conocimiento en todo esto, qué profundidad en estas simples palabras. Él te librará del lazo del cazador, porque hay cazadores de alma. Y esos cazadores de alma son los que cazan, ¿qué? Tu área emocional. ¿Dónde está tu área emocional? En el alma. Por eso que el salmista David hablaba: alma mía, alaba al Señor. Los demonios tienen también emociones. ¿Cómo es eso? Porque los demonios también temen y tiemblan. El temer es una emoción. El temblar es una emoción. Lo menciona Santiago 2:19. Voy a leer en la Valera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Mire qué interesante. Los demonios también creen y tiemblan. Eso significa en que los demonios también trabajan con un área de emoción, pero demoníaca. Un área de emoción de creer, porque ellos también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden el endemoniado Gadara. Cuando venía le rogaban: ¿por qué no viene a atormentar antes de tiempo? Ellos sabían, por eso que en el endemoniado de Gadara de Lucas 8 en adelante dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar de los Gesarenos, región de Gadara, que es la región de Decapolis, que Decapolis es una palabra compuesta, Deca, 10, y polis es ciudad, Decapolis, 10 ciudades. Ahí en Decapolis habían 10 ciudades y una de ellas se llamaba Gadara. Y ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, salió el guardián, el vigilante, el vigía, el que estaba posesionado. Valera le dicen endemoniado, pero estaba posesionado, que lo hemos visto eso. ¿Cuál es la diferencia de estar posesionado y estar endemoniado? Si hay alguien que no entiende los términos todavía, lo puede colocar y vamos explicando qué es estar endemoniado, qué es estar posesionado. Son dos cosas diferentes. Lo mismo que demonio, espíritu inmundo, también son dos cosas diferentes. Entonces, mire lo que dice cuando llegó el Jesús a Gadara: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Creían en Dios, sabían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y no lo habían conocido. Era la primera vez que Jesús llegaba a Gadara, primera vez que llegaba a Decapolis. Inmediatamente, mire cómo los demonios que estaban dentro de él, que era una legión, que una legión se compone de 6.826 demonios, 6.826 que eran 10 cortes que estaban dentro de aquel endemoniado de Gadara. Y él dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y dice que le rogaban, esta versión LBLA dice, y le rogaban que no le ordenara irse al abismo. Recuerde que los demonios no se van a la cruz. Ningún demonio se va a la cruz. Esto es importante saberlo. Sino que los únicos que van a la cruz son principados, potestades y autoridades. Ahí aplica la escritura también de Colosenses 2:15: y derribando principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Los demonios no van a la cruz. ¿Por qué no van a la cruz? Porque son jerarquías más bajas. Las huestes son las más bajas. Son las jerarquías más bajas, pero es interesante que todos los días tenemos lucha contra ellos. Imagínense cómo será si todos los días estamos lidiando con demonios, espíritu inmundo. ¿Cuánto más será lidiar con un principado? Otra jerarquía de alto rango. O un gobernador. O una potestad. Son jerarquías de alto rango. Por eso es que usted use sabiduría. Lamentablemente, por estos desconocimientos, hay mucha gente que se van directamente a Satanás a pelear con Satanás. Y te reprendo, Satanás. No han enseñado mal. O le han enseñado mal. Usted no vaya a un principado, sino antes usted puede derrotarlo de abajo. ¿Cómo podemos derrotar a un principado? Si derrotamos las huestes, podemos vencer a los que vienen arriba. ¿Quiénes están arriba? Las potestades. Si derribamos a una potestad, podemos derribar a los que están arriba de las potestades. ¿Quiénes están? Los gobernadores. Si derribamos a un gobernador, podemos derribar a los que están arriba. ¿Quiénes están? Principados. Es la manera en que Dios te puede dar, porque Dios da autoridad a todo, pero hay jerarquías. Ni siquiera Miguel se atrevió a reprender al mismo Satanás, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. ¿Qué hizo el arcángel Miguel?
lo entregó jerarquía con jerarquía. Entonces usted no se haga problema de eso. Usted entrégueselo al Señor. Si es jerarquía, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, Satanás. Pero si es demonio, usted tiene el poder y la autoridad, aunque también ellos tienen jerarquía. Los demonios y espíritu mundo también tienen su jerarquía. Mire que solo en eso hay muchos temas. Imagínense lo que vamos a aprender en la escuela. Ok. Es importante conocer esto. Entonces los demonios no van a la cruz porque no son jerarquías altas. Los demonios van a los abismos, al lugar de origen. Ahí donde van todos los que son demonios y espíritus inmundos. El ataque de las emociones. Todos los demonios, la idea es que ellos quieran hacer manipular tu emoción, debilitar tu emoción. Para debilitar tu carácter. Debilitando tu carácter lograrás sabotear tu llamado, tu futuro, tu destino. Por eso es que el enemigo coloca un área emocional de ataque, de distracciones. Le llamo distracciones porque es una distracción en una enfermedad, en un problema económico, en un problema con un vecino, un problema con el líder. Es una distracción que el enemigo te hace distraerte de tu llamado, distraerte de tu propósito, porque aquí todos tienen llamado, todos tenemos propósito, pero hay que descubrirlo, cuál es el potencial, cuál es lo que Dios nos dio. Jueces 16:13 dice la versión LBLA. Entonces Dalila dijo a Sansón: ahora me has engañado y me has dicho mentira, declárame, ¿cómo se te puede atar? Recuerde que Sansón le había dicho, bueno, para que me pueda quitar mi fuerza, haz esto, y no era así. Y aquí ya se molesta a Dalila y le dice, me han mentido hasta ahora, así que declárame, ¿cómo te puedo atar? Y mire que menciona ahí, la versión LBLA dice, ¿cómo te puedo atar? No solamente era atarlo, sino que después llevarlo a la muerte, porque eso es lo que debilitó. Entonces hay ataduras que van a llevar a la muerte. Dalila cuando dice ¿cómo te puedo atar? Era porque esa atadura lo iba a llevar a la muerte. Y cuando Sansón, porque estaba enamorado perdidamente de Dalila, aunque miró mal, por eso hay que tener cuidado a quién miramos, miró mal, y como miró mal, miró a Dalila. Así que para los hermanos, cuidado con las Dalilas. Y las hermanas, cuidado con el Dalilo. Porque se te puede presentar un Dalilo, una Dalila. Entonces usted entiende. Es importante eso. Y una emoción puede llevar a una frustración. Hemos hablado sobre el área emocional también, que el área emocional de la mujer es muy diferente. Las mujeres son el 2/3. Son más sensibles, por eso la escritura dice que la mujer es vaso frágil. Amén. Uy, ninguna hermana dijo amén. Ya entonces no es vaso frágil. Pero la mujer, como dice Pedro, la mujer es vaso frágil. Son más sensibles. El hombre es más es diferente. Aleluya. El hombre es 1/3 de emoción, es más analítico. El hombre como que no le pasan balas muchas veces porque es más duro, más el carácter, es diferente las emociones. Por eso es que nunca vamos a ser igual una mujer que un hombre. Somos diferentes. Y el enemigo va a tratar de colocar una manipulación tanto en el hombre como en la mujer para que esa pueda dañar el área emocional. Si el enemigo logra entrar en un área emocional, el hombre y la mujer va a debilitar todo: el llamado, el propósito y el ministerio. Salomón se ató a mujeres. Mire cómo importante que Salomón, el gran Salomón, después lo vemos que se ató a Astaré, la diosa de los sidonios. Salomón hizo cosas incorrectas. Lucas 13:16 dice: y esta es la hija de Abraham, a la que Satanás te ha tenido atado durante 18 años, largos años. Entonces tenía que ser liberada de una atadura. Esa atadura la tenía por 18 años. Imagínate la mujer vivir 18 años encorvada. Y también está la mujer de flujo de sangre por 12 años, que es neumastenia. Neumastenia es una enfermedad. Y ambos eran una atadura. La mujer de 12 años, una atadura. La mujer de 18 años, una atadura. Salomón también tenía una atadura. Las mujeres de Astaré, la diosa de Astaré, la diosa de los sidonios, todas son ataduras.
Porque Salomón, mire lo que dice Primera de Reyes 11:5, versión LBLA. Porque Salomón siguió a Astarep, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Mire lo que hizo Salomón. Salomón ya tenía aquí la sabiduría. ¿Y quién era Milcón? El dios pagano de los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los de Amón. ¿Quiénes eran los amonitas? Y ahí estaba su hermano también de los moabitas, los hijos de insecto de Lot. Recuerde que lo vimos en una de las clases, cuando Lot hace incesto con sus hijas, que eso estaba prohibido, y ya vimos también que él no estaba tan ebrio. Eso lo analizamos también con más profundidad. Entonces, Lot tuvo las relaciones con sus hijas y nacen los de Amón y los de Moab, que son los amonitas y los moabitas. Y ellos son los que empiezan a hacer a un dios llamado Milcón. Y hasta el día de hoy le hacen guerra al pueblo de Israel. Y Salomón se juntó con ellos. Siguió a la diosa Astarep, diosa de los sidonios. Siguió a los dioses de Milcón. Estamos hablando del gran Salomón. El dios Milcón tenían ellos en que hacían ritos abominables. También trabajaban los baales, pasaban a sus hijos por el fuego. ¿Qué más hacían? Hacían sacrificios de cerdos o de chanchos, porque los cerdos para el pueblo judío es una abominación por tener pezuña. Entonces, por eso es que el Señor siempre, los sacrificios jamás fue de cerdo, fue de cordero o un animal macho, siempre eran de animales que Dios permitía, pero aquí hablamos de cerdos, de chanchos, y Milcón adoraba a los cerdos, a los chanchos. Y mire qué interesante que en el endemoniado de Gadara, el posesionado, también ahí adoraban al dios Zeus, porque el dios Zeus que gobernaba toda esa región de Gadara. ¿Y a qué le daban adoración al dios Zeus? Con adoración de cerdos, con adoración de los chanchos. Mire cómo se dan todo esto, porque así era en lo que es estas abominaciones. Por eso que después se fija en Lucas cuando menciona que los hombres, en vez de alegrarse, decir gloria a Dios porque se liberó el demoniado, no se alegraron, al contrario, se enojaron. Entonces, qué importante es saber de que todo lo que se da en esa área nos ayuda mucho a entender la importancia y el cuidado en que nosotros tenemos que hacer a través de lo que es la sanidad o la liberación. Y Milcón empezó a hacer adoración a estos animales impuros. Y eso es por un área emocional. Si el gran Salomón cayó en esto, que llegó a tener 1000 mujeres en su abominación, hay que tener cuidado con esto. Eso significa que el área emocional de Salomón fue perturbada. Quiero quedarme un poco en la imagen anterior. Salomón fue perturbado. Incluso hace un tiempo atrás, di la historia de Salomón y la masonería. Di esa enseñanza, que no le he dado aquí en su presencia, pero di esa enseñanza sobre Salomón y la masonería, porque Salomón estuvo muy involucrado en la masonería, e incluso los masones tienen como los primeros a seguir a Salomón. Los masones fueron donde se construyeron el templo. A las cuevas que está debajo de Jerusalén están las cuevas, y dentro de esas cuevas también estaban las cuevas de Salomón, donde sacaba Salomón todas las piedras para edificar el segundo templo. Los masones van a ese lugar. Y mire qué interesante también que en el video, que esto lo mostré con video, con imágenes también, que los masones tienen su lugar ahí debajo de las cuevas del templo que está arriba. Muy profundo todo eso, y lo hemos enseñado acá. El Señor nos dio entonces el poder. Poder es la palabra dunamis. Dios te dio poder. Dios te dio fuerza. Es un poder milagroso. Es una eficacia.
es una fuerza, algo impetuoso, es algo maravilloso. Dios te dio la capacidad. El Señor te entregó el dar. Por eso es que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo es dar. Dios te dio ese poder. Poderosamente, es una potencia, es una potestad. Dios nos dio ese poder. A sus discípulos le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dio poder, que es dunami, que dunami significa dinamita, y autoridad, que es la palabra exousia, que significa derecho legal. Ligar del griego es la palabra deo, que significa atar, encadenar, atar, prender, preso, sujetar. Esas son las palabras de la palabra deo, que es ligar. Por eso hay que tener cuidado con ligaduras, porque las ligaduras es atar, es estar encadenado, es estar preso, es estar sujeto a algún área. Puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser en la economía, puede ser una atadura en la economía, una enfermedad. Pueden ser muchos tipos de atadura. Por eso que cuando hablamos de atadura, no solamente tiene que ver en algo específico. Pueden ser muchas ataduras el cual tú puedas hacer. Entonces hay que tener cuidado. Un chisme es una atadura. Un mentiroso es una atadura. La murmuración, la amargura, la división, todas son ataduras del alma. Y aquí tenemos gran parte de lo que es el poder, que recuerde que poder es la palabra dunamis. Esa palabra dunamis, vamos a colocarnos ahí, esa palabra dunamis es la palabra poder, pero hay muchos tipos de poderes. Muchos tipos de poder. Ejemplo, tenemos poder kratos. El poder kratos, vigor. Miren qué interesante esto, muy profundo. Hay poder kratos que es de vigor. El Señor nos dio ese vigor para enfrentar, para hacer vigor. Es poder kratos. También en dunumao, que es apoderarnos de algo. Tomar posesión, tomar derecho legal. En dunumao. Hay otro poder que es poder arcai, que es poder de gobernar. Si tú gobiernas algo, tienes un poder arcai. Los que están liderando personas, o pastores, o pastoras, o gente, o están a cargo, tienen un poder de gobernar, un poder arcai. El otro es un poder de fuerza, ichus, fuerza. Sentimos fuerza, esa fuerza para avanzar. Diga el débil, fuerte soy, fuerza, ese es el poder ichus. Luego está el poder exousia, autoridad. El Señor le dio poder y autoridad. Autoridad es la palabra exousia. Exousia significa derecho legal. Tenemos el poder didomi, que es de dar, que es de permitir. Ahí aplica lo que hablaba anteriormente de Pedro. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, dio, permitió. Ese es poder didomi. Poder megaliotes es grandeza. No grandeza de quererse los grandes, no, grandeza para que Él sea honrado. El grande es su nombre para que Él sea engrandecido, grandeza. Y también tenemos el poder energía, que es energía. Es otro tipo de poder. Se fija que tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de poderes. Todos son diferentes. Cada uno de estos poderes son muy diferentes. Y ahí podemos entonces entender que los poderes, según el que necesitemos, eso tenemos que hacer. Hay un químico llamado en el cerebro que es la dopamina, que lo he enseñado también, que el enemigo puede ser influenciado por espíritu mundo para bajar esta dopamina. Y ese poder, el enemigo lo quiere usar. Efesios 1:19, por el cual en aquella supereminente grandeza de su poder, se fija grandeza de su poder. Y que hablamos anterior, había un poder llamado grandeza. Efesios 1:19, por la extraordinaria grandeza de su poder, dunamis, lo que creemos conforme a la eficacia, ahí está la eficacia, el poder eficacia, de la fuerza ichus, de su poder kratos, y de energía. Se fija como hay varios tipos de poder que están aquí en estos textos, porque todos son diferentes.
Ninguno es igual. Hay diferentes tipos de poder, diferentes tipos de manifestación del poder. Entonces esto nos ayuda mucho a entender cómo el enemigo quiere trabajar quitando esos poderes. ¿Para qué? Para atarte. Si el enemigo logra atarte en un área espiritual, en un área física, en un área emocional, entonces vas a seguir atado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Por eso es que es importante sanarnos. Al sanarnos tú vas a ser libre, libre de emociones, libre de esclavitud, libre de las obras del enemigo. Es importante sanarse. Lo primero que necesitamos nosotros para ser eficaz es sanarnos. Si no nos sanamos vamos a tener problemas. Y aunque tengas el don, porque ese don va a ser manipulado con la emoción. No te quede, porque muchas personas dicen, no, que yo tengo para echar fuera demonios, yo soy para sanar, yo tengo el don de liberación, yo tengo... Eso no importa si al final el don ni salva. El don no salva, es para edificación del cuerpo de Cristo. Pero si ese don es pervertido por un área emocional, vaya a cometer errores. Y el enemigo va a usar el área emocional para que ese don sea pervertido. Por eso es que hay muchos falsos profetas. Por eso es que hay muchos malos ministros. ¿Por qué? Porque tienen áreas emocionales caídas. Son egocentristas. Son altivos, arrogantes. Y vemos eso. ¿Por qué? Porque se ha manipulado un área emocional de ellos. Y estamos ligados a Él. Estamos solo unidos con Él. Deuteronomio 10:20 dice, temerás al Señor tu Dios. Solo a Él hay que temer. Y te allegarás a Él. Y solo a Él su nombre jurarás. Solo a Él. Allegarás significa la palabra dabak, que es mantenerse ligado. Te allegarás al Señor. Entonces es importante allegarse al Señor, que es estar ligado. Ligado es aferrarse, es unirse, es adherirse, es unir. Eso es lo que es la palabra ligar. Necesitamos entonces estar ligados a Él, unidos a Él, adheridos a Él. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer también acercarte a ti en un área emocional para que tú estés ligado a Él. El enemigo puede usar lazos, ligadura que te puedan causar. Dice, ligado a Dios por el Espíritu Santo con cuerdas de amor. Eso es lo que hace el Señor. Que ya no es un lazo de perversidad, sino son cuerdas, te ata con cuerdas de amor. Deuteronomio 10:20, Oseas 11:4. El espíritu y el alma ligado al cuerpo por el cordón de plata. Aquí entramos en otro tema también de Eclesiastés 2, el cordón de plata, que es... el cordón de plata es la vida. Todo el cordón de plata es el hálito de vida. Hay otra versión que dice que el cordón de plata es como un hilo, el hilo de plata. El hilo de plata es la vida. Mire qué interesante que la vida, por eso que vemos que Jehová dio, Jehová quitó, de repente usted lo ve vivo, de repente usted lo ve que falleció, porque la vida, el espíritu de vida es un hilo, es como un hilo de cabello, así de finito. Esa es la vida. Mire qué profundo eso. Lo menciona Eclesiastés 12. El espíritu y el alma está ligado al cuerpo por el cordón de plata. El espíritu, el alma y el cuerpo están ligados por el hilo de plata, el cordón de plata. Si ese hilo se corta, te mueres. Se muere la persona porque se cortó el cordón de plata. El cordón de plata es la vida. Esto también se puede usar cuando hay grado de brujería, pero aquí es importante también que nosotros entendamos el tema, porque si hay brujos que te están atacando, hay que pedir confirmación si tú puedes cortarle el cordón de plata. ¿Qué significa cortarle el cordón de plata a un brujo? Que ese brujo se va a morir. Porque todo el mundo, todos tienen el cordón de plata. Es la vida, solamente la vida. Entonces que hay muchos temas que profundizar, porque el cordón de plata tiene que ver si hay un brujo atacándote, hay un brujo que está haciendo mal o algo contra ti, pero hay que pedir al Señor confirmación. Señor, ¿quieres tú que se ha quitado el cordón de plata de tal brujo o tal bruja? Hay que pedir confirmación, porque si no vamos a ser cazadores de brujos, cazadores de brujas, y no es la idea. No es la idea que estemos cortando el cordón de plata, porque si Dios está en el asunto, esto es importante también entenderlo.
Podemos estar enlazados también en el matrimonio, que es ligado, que es un pacto, Génesis 2. También Ezequiel, el hijo con la madre, es un cordón por el cordón umbilical. Se fija que hay muchos tipos que podemos estar enlazados con una persona, también con un amigo, con una amiga, el cordón umbilical, una madre hacia su hijo. Son ligaduras. Génesis 2:24, por eso abandonará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una unidad, dabak, mantenerse ligado, adherido, juntar, pegar, unir, lazos espirituales entre la mujer y el hombre, pasan a ser una sola carne, ya no son dos. Entonces, hoy estamos hablando sobre ligaduras del alma, pero el enemigo va a querer hacer una ligadura del alma en algún área de esta en tu vida para hacerte caer. Por eso es que hay amistades sinceras, transparentes y leales, pero hay otras que no lo son. Primera de Samuel 18:1 dice que David terminó de hablar con Saúl y el alma de Jonathan se unió a él. David y Jonathan estaban muy unidos, una amistad muy linda. Por eso que David amó mucho a Jonathan y Jonathan amó mucho a David, pero una amistad sana, no un amor de mal sentido, sino una unidad. O sea, eran como muy amigos. Esa es una simpatía, un mismo afín, un mismo espíritu, un compañerismo. Eran buenos amigos. Se pueden haber también encontrar personas así, personas leales, buenos amigos, se puede dar. Y ya lo último, por veces que el tema es largo, pero es importante entender que todo lo que hoy estamos hablando nos ayuda mucho a sanarnos, porque el sanarnos nos va a ayudar mucho a ser más eficaz en el alma, eficaz en los diferentes áreas que nosotros podamos tener. Y hay que romper también ataduras que pueden ser de una murmuración, ataduras de división, ataduras de pleito, ataduras de área emocional, atadura en una enfermedad o atadura en la economía. Hay que romper esas ataduras que muchas veces no nos hacen crecer. Hoy hemos hablado sobre ataduras del alma. Hay ataduras que provienen del alma. A veces hay espíritu, pero a veces no hay espíritu, sino son ataduras que están ahí enraizadas en el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es la palabra nefesh, y nefesh es el alma. Entonces hay cosas que están en el alma que son las emociones. Hay que cuidar nuestras áreas emocionales, porque al no cuidar nuestras áreas emocionales, el enemigo va a tomar derecho de entrar cuando él quiera de algún área emocional y de un área que quizás tenemos que cuidar para estar sanos de cualquier ataque del enemigo. Hoy el tema es ataduras del alma.